Retomamos en esta mañana el libro de Job que empecé hace un tiempo atrás y no pude continuarlo, pero bueno, el Señor en su gracia me ha concedido retomar este estudio. Habíamos quedado en el capítulo 6 del libro de Job. El título para esta mañana es El hombre en la violencia del dolor. Vamos a encontrar en este capítulo a un Job muy diferente de lo que vemos en los textos del capítulo 1 y el capítulo 2. De hecho, recapitulando un poco, en los capítulos 1 y 2 encontramos la descripción de un Job de parte de el escritor de la narrativa, donde usted y yo como lector vamos a encontrar fácilmente a un hombre digno de admirar y a un hombre digno de imitar, porque ciertamente de Job el escritor lo alaba y hace una eh, exclamación acerca de él cuando lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es como empieza el libro de Job en el capítulo 1. Y no basta solamente con eso, sino que el escritor mismo también eleva esos comentarios y los presenta delante de las huestes celestiales, donde Dios mismo es el que dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que también, y dice Dios, es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, el escritor de esta carta, de este libro, perdón, está haciendo un fuerte énfasis en la vida de piedad que tiene este hombre, porque no solamente lo describe él, sino que también Dios describe a Job de esta forma. Pero Satanás tenía una postura un tanto diferente a lo que tanto el escritor como Dios pensaban de él. Pensaban que Job había encontrado la manera de obtener alguna especie de beneficio si era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. En el primer escenario, entonces, del capítulo 1, vemos cómo Job pierde absolutamente todo lo que él tenía, su riqueza, sus ganados, hasta sus hijos se ven muertos. Y Job en el capítulo 1 se mantiene en firme y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando nosotros leemos eso, fácilmente nos admiramos, mis amados. Fácilmente uno se impresiona. Una segunda ronda de eventos, Dios vuelve a decir en el capítulo 2: mira, él es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y aún retiene su integridad. Y vuelve otra segunda calamidad, y entonces él está enfermo. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza hay una sarna maligna, como si fuera una lepra, y él se rasca con tiestos, su piel em, prácticamente podrida, si fuera una forma de describirlo. Y uno escucha y uno espera que Job claudique, pero Job en ese capítulo, él dice que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Y en otra segunda ronda uno dice: este hombre de verdad que es digno de admirar y de imitar. Y aún sus amigos cuando lo ven se conmueven. El escritor está demostrando que no es solamente lo que él dice, sino no lo que Dios dice, no lo que su esposa dice de que está afligido, sino que sus amigos cuando lo ven rasgan sus vestidos y se ponen ceniza, silicio, y están con él 7 días sin poder decir nada. 7 días de silencio, que también es entendido como nuestro amigo ha muerto. A él no le queda mucho por vivir, va a morir. Sin embargo, Sin embargo, el escenario y la fuerza de Job no es la misma en los capítulos 3, porque en el capítulo 3, como vimos anteriormente, él desea y maldice ese día y dice: yo no debía haber nacido, yo debía haber muerto en ese momento. Su amigo Elifaz trata de hacerlo volver en sí, pero en el capítulo 6 vuelve a reforzar su quebranto, vuelve a reforzar su angustia. No encontramos a un Job maldiciendo a Dios, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Él nunca maldice a Dios, pero las palabras de él son muy gruesas de digerir y de entender,
y él está en una agonía muy fuerte. Obviamente, él está siendo tratado y sus amigos le hacen y le intentan hacer ver a él que puede que tenga algún pecado oculto y que por eso Dios lo ha castigado. Y Job dice, yo no tengo ningún pecado oculto, yo he andado en integridad y aún así la angustia es muy grande. Job tiene un buen caso, pero lo defiende muy mal. Ahora, por esta aflicción, por causa de esta aflicción, lo encontramos hablando con mucha tristeza, con mucha pesadumbre. Recordemos, mis amados, que los capítulos 1 y 2 son capítulos escritos en prosa, una narración, pero cuando encontramos la poesía en el capítulo 3, 4, 5 y en adelante, la intención del escritor es revelar lo profundo, lo interno del corazón de esa persona que sufre. No es el escritor que está contando, mire, es que Job está sufriendo mucho en este momento. No, no, el escritor dice, estas son las palabras de Job. Esto fue lo que salió del corazón de Job. Eso es la intención realmente de la poesía, mostrar la profundidad del sufrimiento que estaba teniendo Job en sus emociones y en sus sentimientos. ¿Qué es lo que está experimentando Job? Vamos a orar. Padre nuestro, suplico tu guía y tu auxilio en esta mañana para poder exponer este texto y más que exponerlo, Señor, que tú traigas bendición a todo aquel que oye tu palabra. Oh Señor, necesitamos de ti en todo momento y tiempo, pero haznos recordar cuán frágiles somos continuamente y constantemente y que no hay nada de nosotros de fortaleza a menos que tú nos sostengas. Concede este tiempo, Señor, que sea de provecho para nuestras almas, crecimiento espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, el primer encabezado, he dividido este sermón en tres encabezados. El primer encabezado lo vamos a ver del versículo 1 al 7 y en este encabezado corresponde a la ira de Dios como un dolor insoportable. Job realmente está sintiendo, y lo que vamos a leer, como la ira de Dios es considerado como un dolor insoportable y así Job estaba experimentando ese quebranto. Job entonces de esa manera da una exclamación, da también una explicación y también por último en este primer bloque de versículos da una ilustración. Siendo entonces la exclamación lo encontramos en los versículos del 1 al 3. Vamos a nuestras Biblias y dice, respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Esta es la primera exclamación de Job y dice, mira, si tú agarras toda la arena del mar y pudieras colocarlo en una balanza, y a la par pones mi sufrimiento, te darías cuenta de algo. Y es que mi sufrimiento pesa más que toda la arena del mar junta. Estoy sufriendo más de lo que puedo soportar y toda la arena del mar no se compara con esto. Dice, por eso, dice, esa es la razón por la cual yo me he quejado. O sea, yo no he hablado por hablar, es que estoy sufriendo grandemente y por eso me he quejado, por eso ha venido mi angustia. Elifaz reprende a Job por las palabras que él dio en el capítulo 3, pero él dice, es que yo no me quejé de balde, es que yo realmente estoy sufriendo. La aflicción que estoy soportando es tan grande y tan extrema que incluso mis palabras están siendo como tragadas. Es como un hombre que está derrotado, que no tiene vigor, que nada de lo que puede decir puede expresar realmente la aflicción que Dios está ejerciendo sobre él. Y yo sé que algunas veces nos ha pasado de que estamos llorando y lloramos tanto que ni siquiera podemos hablar, ni siquiera podemos decir lo que queremos decir, porque hay un llanto, hay una tristeza profunda que nos impide expresar con palabras lo que sentimos en nuestro corazón. Y solo nos podemos derramar en lágrimas y en llantos. Y Job dice, yo no puedo hablar tranquilamente porque mi angustia es grande.
Pareciera que Job está formulando una queja injusta, porque él dice que su angustia es tan grande que ninguna pena podría igualarla o soportarla. Parece que no hay nada que se parezca a lo que él está sufriendo. Ahora, mis amados, notemos dos puntos aquí en estos primeros versículos. Uno es que tenemos a un hombre que es digna de lástima cuando Dios lo presiona. Ciertamente él dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, pero ahora que recibe el mal de parte de Dios, él se ve a sí mismo digno de lástima. Y nosotros también. El otro punto que tenemos que considerar, mis amados, es que tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros estamos luchando con nuestras pruebas y estamos luchando con nuestras tentaciones, mira, no importa que a pesar de todos nuestros esfuerzos por resistir pruebas y tentaciones y someternos a Dios, mis amados, todavía nosotros vacilamos de una u otra manera debido a nuestra debilidad. Este Job que está hablando ahora no es el mismo del capítulo 1 y 2. Vacilamos. ¿Por qué es que vacilamos? Porque nunca, nunca, nunca nosotros vamos a poseer las fuerzas que necesitamos a menos que Dios nos sostenga y no nos permita rendirnos. Estamos obligados, mis amados, a admitir que no estamos hechos de acero, que no estamos hechos de piedra, sino que somos hombres mortales llenos de debilidad. Y mis amados, es bueno que Dios nos haga conscientes de eso. Es bueno que Dios nos haga conscientes de eso, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad de sostenernos a nosotros mismos. Y así es como exclama Job, no me puedo sostener a mí mismo. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué es que no te puedes sostener a ti mismo, Job? ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente ya lo sabemos y lo entendemos, pero él da, después de su exclamación, él da la explicación de su angustia en el versículo 4, cuando él dice, ¿por qué? Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Ahora Job está argumentando que su angustia, su tristeza, su aflicción, su quebranto, él las interpreta como que si Dios mismo estuviera haciendo guerra contra él. Su discurso, mis amados, revela su miseria, no su locura, porque Job no ha perdido la locura, no ha caído en locura, pero él sí se ve a sí mismo como un miserable, porque él les describe, él dice, si quieren saber la causa de mi dolor, si quieren saber la causa de mi dolor, no es porque yo haya perdido mis riquezas, no es porque haya perdido mi grandeza y mi poder ya haya llegado a su fin, porque era un hombre muy poderoso. No es por eso que estoy sufriendo, ni siquiera es porque haya sido terriblemente despojado de mis hijos, todos de un solo golpe. No, la razón de mi tristeza es porque siento que el Dios Todopoderoso que controla todo lo que sucede en el universo ha estado disparando flechas envenenadas contra mí. Job se siente como Dios lo presiona hasta ese punto y eso es lo que lo angustia a él. Y eso es lo que lo lleva a clamar. El dolor que experimento, dice Job, es la sensación ardiente del veneno de estas flechas que están llegando al torrente sanguíneo de mi corazón y de mi espíritu. Vean, mis amados, cuando Dios nos quebranta hasta el alma, no hay nada en la farmacia que te pueda quitar ese quebranto. Ningún doctor te va a poder aliviar ese quebranto. Ningún medicamento, ninguna psicología, ninguna terapia. Cuando somos conscientes, cuando Dios está enviando esas flechas, llegan tan profundo que solo Dios puede sanarlas. Por eso leíamos anteriormente en los capítulos anteriores, bienaventurado es el hombre a quien Jehová castiga. Él es el que hace la herida y él también la cura.
Pero hasta ese momento, Job no había experimentado cura. Solo estaba en la parte de herida tras herida y herida. Su angustia, la angustia de este Job proviene del del temor de Dios, porque agrega en el versículo 4 al final, dice, terrores de Dios me combaten. Terrores de Dios me combaten. Los terrores de Dios están en su contra. No son los hombres sus enemigos, no son los sabeos, no son los caldeos los que destruyeron, no era la naturaleza. Es Dios mismo, dice Job. Yo siento que Dios mismo está haciendo guerra contra mí. ¿Quién puede sostenerse delante de quién puede resistirse ante Dios y le irá bien? Dice más adelante. ¿Quién puede batallar contra él? ¿A quién le puede ir bien cuando Dios realmente te presiona? ¿A quién le puede ir bien cuando Dios nos presiona y nos humilla? Ahora dice Job, quisiera darles una ilustración para que ustedes puedan entender la relación del sufrimiento con esto. Versículos 5 y 7 dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? Muge el buey junto a su pasto. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Lo que Job muestra a continuación es entonces una ilustración de figuras retóricas para mostrar que tanto los hombres como los animales se alegran cuando las cosas suceden en el momento adecuado o a su placer. Usted y yo no nos vamos a quejar nunca si todo va bien. Igual un animal. Si el asno tiene hambre y le da pasto, adivine qué va a hacer. Va a comer, va a descansar y se va a quedar tranquilo. ¿Qué desea un asno? Desea pasto. Entonces, no tiene por qué rebuznar, no tiene por qué quejarse. Tiene lo que desea, satisfecho con su comida. El otro punto que dice Job es, mira, nosotros ni siquiera somos capaces de comer comida insípida. No somos capaces de comer comida sin sal, dice Job. Si alguien quiere hacernos comer, dice, si alguien te quiere hacer beber la clara del huevo, es para hacerte vomitar, porque nos hace sentir mal del estómago. Entonces dice Job y cuestiona, ¿cómo es posible hacer a un hombre pensar que algo es bueno cuando todo va en su contra? ¿Cómo puede un hombre pensar que eso es bueno cuando es insípido? ¿Cómo un hombre puede pensar que esto me está ayudando y me está llevando a bien cuando ni siquiera lo puedo soportar? La imagen es de algo que no tiene sabor. Está hablando de un huevo que no tiene sabor, no sabe a nada. Tiene que ponerle sal para poderlo comer. Ahora, dado que la imagen es de algo que no tiene sabor, la pregunta es esta: ¿cómo reaccionaríamos a algo que es amargo como la hiel? ¿Cómo reaccionaríamos a algo que es amargo y que nos está ahogando? Dice Job, estas calamidades mías son mucho peores. Estas calamidades mías son mucho peores. No lo puedo tragar, no lo puedo digerir. No es que la aflicción no tiene sabor, es que la aflicción es amarga, es en extremo dura. Por eso, dice Job, prefiero que Dios cabe conmigo. Y ya, no me dejen languidecer de esta manera, que no me tengan en esta agonía. Y esto nos lleva al segundo encabezado de esta mañana y es la solicitud de Job. Porque en el versículos del 8 al 13 que vamos a estar analizando en este momento, es como si Job estuviera elevando una oración. Vemos a Job que en esencia sus palabras son más que gemidos, son una oración. Y porque empiezan con una clara petición. Versículos 8 y 9. ¿Quién me diera
que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo mi auxilio me ha faltado? La petición de Job se encuentra en los versículos del 8 al 9. Dice, esta es mi petición. Esto es lo que yo le pido a Dios, que me quebrante ya, que suelte su mano y acabe conmigo. Job quería morir en el capítulo 3. Job se estaba contando entre aquellos que se alegran en gran manera y se alegran cuando se encuentran en el sepulcro. En el capítulo 3, del versículo 22, él expresa, él dice que se alegraría con aquellos que están en el sepulcro y él todavía quiere morir. Esta es su solicitud y de hecho paradójicamente es su esperanza. Hay esperanza en los muertos, hay esperanza en la muerte. De hecho, Eclesiastés dice, los muertos nada saben, ya no tienen más paga de su trabajo. Y Job está diciendo, esa es mi esperanza, morir. Esto es lo que me queda a mí ya, morir. Ahora, Job no es la única persona que ha deseado morirse en la Biblia. Elías, cuando se encontró en una depresión muy grande, le dijo a Dios, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y Job también desea lo mismo. Ahora, deberíamos preguntarnos, tanto Elías como Job eran hombres realmente piadosos, pero la escritura dice que eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que debería surgir una pregunta al leer de estos personajes. ¿Un cristiano puede desear morir y no estar pecando? ¿Puede un cristiano desear morir y no estar pecando? La respuesta es sí. Un cristiano puede desear morir y no estar pecando. Pero, pero, nuestro deseo de muerte persigue otro propósito y condición. Porque el deseo de muerte de un cristiano debe ser el que perseguía Pablo. Dice, lo cual es estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. El deseo de morir de un cristiano es poder decir, es el resultado de darse cuenta que es un miserable por causa del pecado y que ese cuerpo de muerte aún está ahí cargándolo, no se puede despojar de él y se da cuenta que en la muerte hallará un descanso que es en Cristo. No seguir combatiendo contra esa lucha, de esos pensamientos, de ese mal carácter, de ese orgullo, de esa vanidad, de ese afán, de esa angustia. No, 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 cuando usted se ve a sí mismo y se ve lleno de su pecado y dice, yo ya deseo estar con Cristo, ¿para qué? Para no pecar más. En Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice, porque de ambas cosas, dice Pablo, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo entiende y lamenta que tener que estar viviendo tanto tiempo ofendiendo a Dios, ese es su pesar y realmente es bueno y santo y proviene del Espíritu Santo. Pero mis amados, lo cierto es, lo cierto es que son muy pocos los que desean abandonar este mundo por causa del pecado. De hecho, mientras usted y yo estemos cómodos, mientras usted y yo estemos a gustos, mientras a usted y a mí nos esté yendo bien en este lado de la eternidad, apenas nos importa si tenemos vicios y pecados ahí que están rondando todavía en nuestro corazón y en nuestra alma.
Apenas si nos importan esas imperfecciones o si estamos siendo o no diligentes en nuestro servicio a Dios como deberíamos serlo. Si estamos bien, la mayoría del tiempo, pocas veces nos preocupa esto. Pero si nos cae alguna desgracia, si alguna enfermedad nos afecta, si las cosas no salen como deseamos, entonces ahí sí, queremos dejar este mundo. Y todo lo que pensamos es en nuestro descontento mientras nos angustiamos por nuestras vidas. Meditemos en esto, meditemos en esto. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón realmente cuando queremos partir de este mundo? ¿Estar con Cristo o simplemente huir de los problemas, de los dolores, de los quebrantos, de las tristezas? Ahora, volviendo al libro de Job, Elifaz le había dicho a Job, y le dice superficialmente que la integridad y la piedad de Job deberían ser su esperanza. En el capítulo 4, en el versículo 6, es lo que él le dice. ¿No es acaso, no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pero lo cierto es que la cosmología de Job está, como diríamos, patas arriba. Es una cosmología del que sufre, en el que las cosas malas vienen de arriba y se esperan cosas buenas de abajo, en el lugar de los muertos. Nosotros entendemos, todo don perfecto desciende de lo alto, dice la Escritura, del Padre de las luces. Pero Job dice, de arriba solo me vienen males. Si me muero, se van a acabar mis males. Ahora, a Job no se le ocurre quitarse la vida. Sabe que Dios es el dueño de la vida. Entiende que la única razón por la cual él sigue vivo es porque Dios ha detenido su mano. Por eso anhela que a Dios le agrade quebrantarlo. El versículo 9 dice, y que agradara a Dios quebrantarme. En hebreo, esa palabra quebrantarlo también significa aplastar. Una palabra violenta, lo que significa esto es una palabra violenta que resuena con crueles palizas y pisoteos hasta la muerte. Dice que a Dios le agradara destruirme por completo. Que a Dios le agradara agarrar mi vida y convertirla en polvo. Eso es lo que yo pido, dice Job. Y sin embargo, Job no morirá aplastado. Job no morirá de esa forma. Mis amados, los sufrimientos de Job, por terribles que sean, no son más que un presagio de los sufrimientos de aquel que iba a ser triturado y molido por nuestras iniquidades. Esas son realmente, esa es realmente el que fue quebrantado hasta lo sumo. Ahora en el versículo 10 del capítulo 6, sería aún mi consuelo, dice, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. En medio de su angustia, Job es un hombre que se encuentra como en una montaña rusa de emociones, en la que desciendes y luego sube un poco y luego desciende otra vez y ahí va. Y eso lo vamos a encontrar en todo el resto del libro. En el versículo 10 es como que si Job estuviera diciendo, si Dios me afligiera al máximo, aún no negaría que Él sea digno de toda alabanza y diría, Señor, es correcto que me aflijas. Eso es lo que dice al final. Yo no he escondido las palabras del santo. Aún Job todavía retiene su integridad. Aún Job no maldice a Dios. Él es consciente de que Dios es el creador, de que Dios es quien nos sostiene. Es como si dijera, Dios, tú me creaste y ya estoy en tus manos.
dispón de mí según tu voluntad. Y en los versículos del 11 al 13 vemos la urgencia de esta petición. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Dice Job, yo ya no tengo fuerzas para seguir. Al igual que un prisionero bajo tortura, hay una urgencia en la oración de Job. Él es muy débil. Sabe que tiene muy poca fuerza física y junto con su debilidad física, también vemos que hay una fragilidad psicológica. Para aferrarse y no maldecir a Dios, se siente que necesitará ser tan fuerte como la piedra o como el bronce. Y él mismo se ve a sí mismo como que no lo es. ¿Tengo los recursos internos para ayudarme a mí mismo ahora que se me ha negado todo éxito? ¿Puedo sostenerme a mí mismo en medio de todo esto? Por esta razón, la muerte es la mejor compañera para Job. Habiendo dicho esto, y habiendo entendido, explicado un poco los versículos del 1 al 13, quisiera pasar al tercer encabezado, que son las aplicaciones prácticas de este texto. Mis amados, lo primero que tenemos que reconocer aquí es la necesidad inminente de todo cristiano en la oración. Mis amados, debemos orar. Hay un himno que dice, debes orar, a Dios orar, darle tu carga, darle tu afán, espera en Él. Y hay muchos himnos que nos hablan de esto. Debemos orar. Mis amados, cuando Dios nos da una carga, decía alguien, cuando Dios nos da una carga, no es para quebrarnos las espaldas, es para doblarnos las rodillas. Y lo otro también es, otra persona dijo, si alguien no quiere preocuparse por nada, tiene que orar por todo. Si no quieres preocuparte por nada, tienes que orar por todo. ¿Cuán necesaria es la oración en nuestra vida cristiana? ¿Y cuán descuidados somos la mayoría del tiempo en la oración? Mis amados, pecamos porque no oramos lo suficiente. Pecamos continuamente. Otra persona dijo, las redes sociales serán en última instancia la mayor de las evidencias de que nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo. Lo repito otra vez, las redes sociales serán en última instancia la mayor evidencia de que nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo. Y es que hay un fuerte rechazo de nuestra carne a orar. Pero cuán necesaria es la oración. Ahora bien, cuando oremos, debemos considerar seriamente nuestras peticiones, porque vemos a un Job que estaba orando, ¿verdad? Vemos a un Job que estaba pidiendo, pero ciertamente en medio de su debilidad fue realmente muy impulsiva su petición. Mis amados, cuando nos acercamos a Dios para orar, no se trata de llevar delante de Él nuestros deseos y nuestros apetitos y decir lo que se nos ocurra, sino que nuestras peticiones deben ir siempre en conformidad con lo que Dios nos ha prometido y lo que se nos está permitido pedir. Esa es la forma. Ese debe ser la forma en que nos acercamos a Dios si deseamos orar de la manera correcta. Es decir, no debemos ser atrevidos e importunos al pedirle lo que se nos ocurra. Debemos considerar cuidadosamente lo que su voluntad permite que se pida. ¿Por qué? Mis amados, qué honor
le damos nosotros a Dios si le pedimos lo que nuestro corazón desea? ¿Qué honor tiene Dios en la oración si le pedimos lo que se nos antoja? Es como si tratáramos de someterlo a nuestra voluntad. Y en vez de decir, hágase tu voluntad, es como si dijera que se haga mi voluntad. Es una arrogancia intolerable por parte de un hombre mortal querer someter la voluntad de Dios a la nuestra. No hagamos lo que hizo Job y lleguemos tan lejos como para hacer peticiones sin consejo a Dios. ¿Qué dijo Job? ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y si usted ve, esa oración no fue contestada. Esa oración de Job no fue contestada. La oración de Elías, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿Cómo fue? No fue contestada. Encontraremos defectos, ciertamente, en nosotros mismos, pero debemos ser sobrios en el asunto de la oración y considerar antes de orar seriamente lo que Dios nos ha prometido hacer. Mis amados, consideremos seriamente nuestras peticiones de oración cada miércoles. Consideremos seriamente nuestras peticiones de oración. Mira, no consideres tus acciones de gracias, porque las acciones de gracias son libres, pero tus peticiones de oración, considéralas seriamente. Si eso te está permitido pedir, si eso está conforme a la voluntad de Dios. Ahora, no es que la respuesta sea que, bueno, entonces mejor no oro, mejor no pido. Si decimos que la verdadera oración se pervierte cuando le pedimos a Dios algo que Él no aprueba, habrá algunos que puedan decir, bueno, muy bien, entonces no oraré a Dios en lo absoluto, porque no quiero incurrir en un desagrado si quisiera someterlo de esa manera a mis deseos. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? Mis amados, debemos abrir nuestro corazón a Dios en oración. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que dice el Salmo 62, el versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Pero, pero tan pronto surja algún deseo de nuestro corazón pecaminoso, preguntémonos, ¿se me permite desear algo así? ¿Dios lo permitiría? Examinémonos a nosotros mismos. Ciertamente lo que ha entrado a nuestro corazón debe quedar descubierto allí y cuando lo hayamos hecho conocer a Dios, estemos dispuestos a orar por ello de acuerdo con su voluntad. Traigamos esta petición y hagámosla conforme a su voluntad. Cuando nos presentamos delante de Dios, no hay que presentarse con la cabeza en alto. Necesitamos someternos ante Él en todo momento y tiempo. En consecuencia, si nos aferramos a este procedimiento de examinarnos antes de pedir, nuestros malos deseos serán corregidos y reprimidos y habrá orientación en el sentido de que el hombre no puede desear nada excepto lo que se atreverá a pedir a Dios. Y debemos buscar solo lo que Dios concede en su palabra. Si procedemos de esta manera, necesariamente estaremos restringidos y nuestra carne no nos dominará. Cuando oremos, no entremos con ligereza. Es necesaria una pausa solemne, una meditación. ¿Qué le vamos a pedir a aquel que ha permitido la prueba? ¿Cómo le vamos a orar? ¿Qué le vamos a decir?
El problema de la mayoría de nuestras peticiones es que oramos, pasa de mí esta copa, en vez de hágase tu voluntad. No debemos pedir nada que no esté de acuerdo con su voluntad. La gloria de Dios es mucho más importante que nuestra aflicción, nuestra angustia, calamidad y o comodidad. Hágase como tú quieres y no como yo quiero. Por esto, mis amados, nuestro mayor ejemplo sobre cómo saber llevar las aflicciones no es Job. Cuando hay muchos estados o frases que nos invitan a ser como este o aquel o el otro personaje de la Biblia. Mira, es que hay que ser como Job, que soportó todo y al final, no, hay que ser como Cristo. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Ciertamente se nos habla de la paciencia de Job en Santiago, pero mis amados, el verdadero Job es Cristo. El verdadero Job es Cristo, quien sufrió hasta la muerte. Él es el más grande hombre, el varón de dolor, experimentado en quebranto, dice la Biblia. Él es el único que ha sabido sobrellevar la más grande tristeza, sufrimiento y castigo. Él tomó, él tomó la copa envenenada. ¿Sabe? Job dijo en el versículo 4, cuyo veneno bebe mi espíritu, cuyo veneno bebe mi espíritu. Y Cristo dijo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, no la he de beber. Job estaba diciendo, no puedo tragar esto, no puedo digerir esto. Y Cristo dijo, el Padre me está dando la copa y no la voy a tomar. Y él la tomó y la tomó hasta el fondo. La copa amarga del Padre, él la bebió hasta el fondo. Él fue el que dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Padre mío, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mis amados, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, es lo que va a dar sabor a esos tragos amargos. ¿Cuál será la sal que dará buen sabor a todas las adversidades que puedan venirnos? ¿Cuál será la sal que puede dar sabor a eso que es insípido? La obediencia. La obediencia. Eso, digo, es lo que dará buen sabor a lo que antes era insípido. Esa es la comprensión a la que debemos llegar si deseamos encontrar sabor en todas nuestras adversidades y recibir con paciencia las correcciones que Dios nos envía para alinearnos con su buen placer, pidiendo solo que Él lleve a cabo lo que ha comenzado para nosotros, para que nosotros, bajo la guía de su Espíritu Santo, aspiremos solo a amarlo, honrarlo, servirlo y consideremos como bueno y justo todo lo que Él ha enviado. Y hay un último punto a saber que es realmente importante y es este, relacionado con la ira de Dios. La ira de Dios, la ira de Dios es el peor, más grande de todos los males, calamidades y sufrimientos que una persona vaya a experimentar.
Mis amados, si somos puestos a prueba por alguna aflicción que toca el cuerpo, debemos temer aún más la aflicción espiritual que viene cuando Dios nos llame a juicio, donde Él es nuestro juez y donde debemos rendir cuentas a Él. Vemos a personas que temen hambrunas, plagas, enfermedades o incluso a la muerte, que debería ser lo último que se debería temer. Si se nos amenaza con esto, nos aterrorizamos. Pero si alguien nos habla de Dios, apenas nos conmueve. La mayoría de personas tienen tan poca preocupación por la ira de Dios y la condenación que está preparada para sus almas. Y es ahora donde yo hago la pregunta que muchas veces hago. Si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde irías? Si hoy fuera el día de el que se acaba tu vida y dices, sí, se acaba mi vida y se acaban mis problemas. No, vas a estar delante de Dios cara a cara. ¿A dónde irás si murieras? El Señor te va a llamar a cuentas. El Señor te va a pedir cuentas. ¿A dónde irás? Tus problemas no han terminado. Tus problemas están empezando y no terminarán nunca. Nunca se acabarán. La Biblia nos advierte que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, te duele el cuerpo, ve a la farmacia y cómprate una pastilla. ¿Tienes problemas? Habla con las personas. Aquí los problemas de alguna u otra forma se pueden resolver, pero allá, del otro lado de la eternidad, el problema de la condenación no tendrá solución. ¿Es la ira de Dios la peor de todas las calamidades que un hombre pueda recibir? La condenación eterna, o sea, es para siempre, para siempre. Ahí verás que el sufrimiento que tuviste aquí en la tierra era nada comparado con ese castigo, ese juicio, esa ira. Allí no habrá farmacia, allí no habrá doctores, allí no habrá tus familiares que te consuelen. Allí no habrá ni un segundo para que puedas descansar y recobrar fuerzas. Por eso escucha mi pregunta una vez más. Si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde irías? Vean, dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bueno, ahí el mal dura por los siglos de los siglos. Y el cuerpo, aunque no lo resistirá, no dejará de existir. Por eso el llamamiento es hoy. Arrepentirse de la vana manera de vivir. A poner esa confianza en Cristo. Mira, con morirte los problemas no se acaban, los problemas apenas empiezan. Necesitas a Cristo. Necesitas ver tu condición pecaminosa, porque el Señor te va a juzgar por tus pecados, no por otra cosa. Él te va a juzgar porque has pecado. ¿Quién es el hombre que puede decir, yo no he cometido pecado? La Biblia dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tú has pecado. Y yo he pecado. Y aquí todos somos pecadores, pero algunos hemos confiado en Cristo y hemos descansado en Él. Y sabemos y nos vemos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero ya deja de querer aferrarte a tu vida y a tu solución y crees que vas a encontrar. No. Mira, muchos miran a Job, otros miran a Pedro, otros miran a Juan, otros miran a la iglesia, otros miran las finanzas, otros miran lo que sea, pero todas esas cosas son débiles y vanas. Mira a Cristo, mira a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ve a Él, descansa en Él, entrégate a Él. No debemos pensar que tenemos alivio si Dios cambia la naturaleza de la aflicción, sino que debemos entender que no podemos encontrar alivio a menos que Dios sea amable y misericordioso,
que Él tenga compasión de nosotros y nos muestre que ha perdonado nuestros pecados. Eso proporcionará un verdadero descanso. Cristo dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Mira, no importa cuántas oraciones tú hayas hecho o hayas pedido aquello o lo otro, la escritura es clara. Dice, Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hablábamos de orar, ¿verdad? Al principio. Si alguno hace su voluntad y es temeroso de Dios, a ese oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que debo hacer? Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya no lleves tus luchas más, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo, mira tus pecados, tu desconfianza, tu arrogancia, tus apuestas, tus vicios, tus costumbres, lo que sea, tus pensamientos, tu carácter. Anota. Una vez alguien dijo, anota en una hoja todos sus defectos. Y eso es lo que usted tiene que arrepentirse. Y no es que eso ya le va a quitar esos defectos, pero usted lo reconoce y va a ver que en Cristo hay alguien que lo perdona y le salva. En conclusión, mis amados, los hombres siempre debemos estar preparados para las aflicciones y sentir la mano de Dios en todas las cosas. Y si queremos que Él nos ayude a resistir las batallas que tenemos ante nosotros, debemos apresurarnos para ir a Dios y orar, para que Él nos fortalezca con el poder del Espíritu Santo, para poder superar todas las miserias que que en este mundo podamos encontrar sin fallar, hasta que seamos reunidos en ese descanso eterno que nos espera en el cielo, por, porque ha sido adquirido para nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Oremos.